permisos estatales ya estaban, pero Cabildo no aceptó la construcción y pues ya pasó el tiempo y se desechó. Ya para que volviera a tener la posibilidad de estar en uso, pues tendrían que volver a hacer todos los trámites correspondientes. Como Semarnat y en prácticas con los delegados de toda lo que es la región noroeste, pues es necesario tener un confinamiento, pero un confinamiento con todas las especificaciones, un confinamiento que antes exista un proceso en el cual lo que puedas reciclar lo recicles y lo que confines pues lo confines. ¿Por qué? Porque lo importante es reciclarlo, reutilizarlo, que es la política actual que trae el confinamiento de Monterrey y el de Saltillo, que eso es sería lo más recomendable, ¿no? Entonces, para Sonora no hay un nuevo confinamiento de ese tipo. No hay ningún confinamiento, ni autorizaciones. Esperemos que, mira, para dar un confinamiento, aparte de cumplir con todas las reglas y toda la normatividad, tiene que haber un consenso con la sociedad para que vayamos juntos. Es preocupante que existan residuos industriales, residuos que le llamamos peligrosos por ley, que a veces se vaya a las cuencas o a veces se vaya al monte. Eso es lo que tenemos que cuidar que no y que Profepa está haciendo una labor de inspección importante y promoviendo lo que es empresa limpia. En la actualidad yo te podría dar el caso de Ford. Ford cuando entra Ford aquí a Sonora es la que pide que exista un confinamiento como requisito para establecerse Ford aquí en Sonora. Se pone el confinamiento y en aquel entonces era 40 se reciclaba y 60 se iba al confinamiento del desecho industrial que tenía Ford. Básicamente en Citrar el 75% de lo que está en Citrar era desecho industrial de Ford actual. Ahorita Ford con todo lo que, con el proceso ecológico, con toda la conciencia ecológica, con todo el recurso que le han invertido, estamos, en lugar de estar 60 confinar y 40 reciclar, ahorita están 90 reciclar y 10 confinar. Y en el proceso es que dentro de los próximos 5 años lleguen al 99% reciclar y 1 confinar. Se va a Monterrey. Y en Monterrey todavía entra un proceso de reciclamiento. A esa conciencia de la que tenemos que llegar. Pero sí es importante en el noroeste, no más en Sonora, en el noroeste, tener un confinamiento. Pero con ese todo know-how, con esa logística que tiene el confinamiento de Monterrey, que busca primero que se recicle antes de confinar. Había un proyecto, pero es lo que comentaba ahorita anteriormente, ya se vencieron los plazos y los permisos, de los permisos que tenía federales. ¿Por qué? Porque tiene que haber una sinergia entre los 3 ámbitos de gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, pero sobre todo con la sociedad, para que no sientan que es un peligro el confinamiento en su ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Estaba el permiso federal, estaban el consenso y permiso estatal, pero el permiso municipal de construcción y de manejo no se dio, pues ya no se llevó a cabo y se vencieron los permisos correspondientes. Bueno, ahí yo creo ya, como está en la situación, ya creo que ya no es recomendable porque se podría esa situación. Le digo, es importante que en el noroeste exista un confinamiento, sí, pero un confinamiento en el que todos estemos de acuerdo dónde se va a llevar a cabo, que todos conozcamos qué es lo que se va a confinar, pero que antes de confinarlo entre un proceso de reciclamiento y de reutilización y reuso de aquellos desechos industriales que se van a confinar. Porque con esta nueva tecnología que hay a nivel mundial, lo que antes era un desecho peligroso, un desecho industrial, como las llantas, como las baterías, como los lodos industriales, como el mismo los mismos donde guardabas el aceite, que eso impregnados, fíjate, esos tambos impregnados de aceite o esos tambos impregnados de gasolina o esos tambos impregnados de material que usabas en procesos industriales, impregnados, no con eso, ya es un desecho que se considera industrial peligroso, pero que actúa con las nuevas tecnologías, pues ya cuando lo mandas a Monterrey ya lo reutilizas y ya se vuelve una materia prima para otras industrias. Mira, es lo que comentaba ahorita. ¿De qué tipo quedó en el Citrar? Desecho industrial. Básicamente un 75% de lo que era el área de Ford y de Parque Industrial de Hermosillo. El otro 25% de otros desechos industriales de aquí del noroeste. Hubo un proceso muy interesante en Citrar y de mucha controversia que se dio aquí en el estado.
Cuando originalmente se pone citrar, lo manejó Ford para su propio desecho industrial. Después, pues Ford dice, oye, que lo maneje el Estado, y un tiempo lo maneja el Estado. Y durante 2 años lo maneja una empresa que era Tecmed. La controversia ahí que se dio fue que algunos desechos de Mexicali y de Tijuana vinieron y se instalaron aquí. Entonces, Profepa, por la denuncia social que hubo, revisa y ve que no estaba en las normas y clausura Citrar. Entonces exige que para la primera etapa del cierre técnico ese material se mande a Monterrey y otra parte, lo que era mandado de Tijuana, que eran los carcachas de Comisión Federal de Electricidad, de los transformadores, que antes, o sea, los transformadores que se utilizaban antes era con una técnica que se consideraban desecho peligroso. Entonces eso, pero la carcacha de eso, es decir, quitado el flujo que tenía, se viene y se pone aquí en Citrar, y eso se manda a Holanda. Todo eso que se mandó de Tijuana se manda a Holanda, y lo que llega de Mexicali se manda al confinamiento de Monterrey, y lo que quedaba aquí fue lo que ya se efectúa el cierre técnico del Citrar. No, para poder efectuar el cierre técnico, el requisito que daba Semarnat era que se efectuaran los estudios correspondientes de que las capas que tenía Citrar no tuvieran filtramiento. Se hace un estudio por el Dictus, por la Universidad de Sonora, aparte de los otros anteriores que había hecho la empresa canadiense y la misma Semarnat con Senica, que son sus laboratorios. Con el estudio que da Universidad de Sonora y con las conclusiones se procede a hacer el cierre técnico correspondiente de acuerdo a las normas internacionales, más una capa más que es de cemento, para que ya no haya ninguna así es.